Buenas tardes, mi nombre es Heisy Martínez, yo soy pediatra de la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez en Santiago de Veraguas. Primero quiero agradecer por la invitación al día de hoy a este simposio de guía de práctica de prevención y abordaje de algunas patologías pediátricas y neonatales. El tema que me compete es abordaje de la fiebre en niños, el cual vamos a ir desarrollando. Lo más importante que debemos saber es que la fiebre es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría y generalmente se va a deber a procesos infecciosos banales que no van a requerir realización de pruebas complementarias ni tratamiento antibiótico. Para hablar un poco de la epidemiología de la fiebre como síntoma, debemos saber que en menores de 2 años representa el 65% de las consultas. Si hablamos a nivel de atención primaria, que puede corresponder entre el 10 al 20% de los procesos agudos, y en el cuarto de urgencia esto puede oscilar como un motivo de atención entre el 30 y el 60%. Un niño puede presentar de 4 a 6 episodios de fiebre al año, de las cuales la mayoría van a ser procesos virales benignos y autolimitados. Del 7 al 11% en general, esta fiebre puede representar una infección bacteriana grave y en el 20% de los casos de pacientes que vengan con fiebre, puede que no se encuentre el foco luego de una historia clínica y un examen físico minucioso. Y debemos recordar que hay algunas enfermedades no infecciosas que pueden debutar con fiebre. Recordemos un poco la fisiopatología de la fiebre. Debemos saber que el ser humano tiene la característica que es homeotermo. ¿Qué quiere decir esto? Es capaz de mantener su temperatura en un rango que puede ir de 35,6 a 37,5, independientemente de la temperatura ambiental. Y todo esto va a ser para preservar las actividades enzimáticas y metabólicas del cuerpo. Pero a su vez tiene la capacidad de elevar la temperatura cuando hay presencia de pirógenos exógenos. En este caso podemos ver aquí en un diagrama cuando ingresa al organismo algún microorganismo, bacterias, hongos, virus. Estos van a desencadenar una respuesta celular activando la liberación de citoquinas por parte de macrófagos y neutrófilos que van a ir al centro hipotalámico, van a estimular el endotelio del hipotálamo en la región termorreguladora, que va a hacer que se liberen más citoquinas, prostaglandinas, que van a actuar en las neuronas termorreguladoras a nivel de la corteza cerebral, haciendo así que ocurra un aumento de temperatura debido a las diferentes reacciones que se dan para aumentarla, como vasoconstricción, contractura muscular, que va a llevar a la piloerección, que va a hacer que aumente la temperatura del organismo, que esta puede llegar hasta un tope de 42 grados centígrados, con el fin de matar a los microorganismos que han ingresado. Entonces, posteriormente vamos a ver la respuesta contrarreguladora, que va a ser la vasodilatación con posterior sudoración. Este es el mecanismo que utiliza nuestro cuerpo como primera mano para eliminar los microorganismos. Esto nos confirma que la fiebre es un mecanismo de defensa. Ahora, si hablamos de definición de fiebre, decimos que la fiebre es una temperatura corporal central de más de 38 grados centígrados. Entonces, cuando nos referimos a central, pues el sitio que nos da una temperatura más fiable es la rectal.
Sin embargo, pues las guías recomiendan la medición de la temperatura, por lo menos en menores de 4 semanas, se puede utilizar el termómetro electrónico en la axila. En niños de 1 mes a 5 años o mayores, se recomienda utilizar el termómetro electrónico también en la axila, el termómetro de punto químico en la axila o el termómetro timpánico infrarrojo. Estas nuevas tecnologías están recomendadas y se pueden utilizar porque tienen una sensibilidad para medir una correcta temperatura. Ahora bien, es importante mencionar que cuando se va a medir la temperatura, siempre debe ser en el mismo sitio, porque si utilizamos una temperatura bucal, después medimos axilar, estas van a tener algunas variaciones. Se dice que si se toma una temperatura a nivel axilar, esta puede aumentarse medio grado y con esto podemos tener una certeza de que es la temperatura más cercana a la rectal. Igual de la bucal o la timpánica, que se dice que son parecidas, de 0.3 a 0.5 grados también se les puede aumentar y se dice que entonces esa temperatura es más cercana a la rectal. También es importante cuando se hacen las mediciones, por ejemplo, del termómetro timpánico infrarrojo, hacer, como muestra la imagen, una rectificación del conducto auditivo externo para que haya una medición, alcance la medición de la membrana hacia la membrana timpánica. Entonces hay algunos detallitos que sí son importantes mencionarlos, y más en estos tiempos. Estamos midiendo temperatura muchas veces, saber bien cómo se hace la medición para tener una certeza de que en verdad es la temperatura del paciente. Si hablamos de la clasificación de la fiebre, pues hay diferentes términos con respecto a la fiebre. Por ejemplo, según la magnitud, hablamos de 37,5 a 38 grados, decimos febrícula. Pero es importante, un paciente que tenga esta temperatura, si tiene síntomas, entonces uno puede decir que es una febrícula. Un paciente asintomático pues, se considera normal. De 38 grados a 39,5 se puede decir fiebre moderada, de 39,6 a 40 grados Celsius elevada o más de 41, en unas ocasiones le pueden llamar hipertermia. Según el tiempo de evolución, hablamos de aguda, menos de 2 semanas, subaguda, más de 2 semanas, inclusive se habla de cronicidad que puede durar continua más de 2 semanas. Hablamos de la fiebre sin foco, una fiebre que tiene una duración de menos de 5 días, sin etiología evidente a la historia clínica y examen físico minucioso. Fiebre de origen desconocido cuando lleva más de 2 a 3 semanas de duración y no tiene un diagnóstico conocido. Según el patrón, también se puede describir la fiebre como prolongada o continua cuando durante el día no tienen mayores variaciones de 0.5 grados. La fiebre intermitente es la que durante el día sí puede el paciente llegar a tener temperaturas normales. La fiebre recurrente es en el que el paciente tiene días con fiebre y días sin fiebre. Ahí hay varias enfermedades que tienen estos patrones, como la malaria, la fiebre cuatana, que tienen intervalos de varios días, 3 o 4 días. La fiebre de Pell-Epstein, que es casi como un tipo de fiebre recurrente, y el paciente puede tener 3 o 4 días con fiebre, luego cesa 3 o 4 días, luego aparece esta, llama la atención, pues es descrita principalmente en los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad neoplásica, tipo leucemia, tipo linfoma. Entonces nos llama la atención pues cuando hablamos de este tipo de fiebre en la que ya debemos pensar en algo más que infeccioso. La evaluación del paciente febril. Deberíamos considerar 3 etapas para tener
como un algoritmo de manejo. Primero, identificar situaciones que amenazan la vida del paciente. Segundo, evaluar el riesgo de enfermedad grave. Tercero, intentar identificar un foco de infección a la presencia de signos asociados a enfermedades. Mientras nosotros mantengamos ese orden, podemos tener la plena seguridad de que el paciente no se va a complicar. Entonces, para hacer esto, siempre pues tenemos que apoyarnos en algunas herramientas. Primero, confirmar la fiebre. Muchas veces llegan los pacientes y las madres lo sienten caliente, solamente con tocarlo, ellas van a decir que el niño tuvo fiebre. En muchas ocasiones la fiebre no está constatada por un termómetro en casa. Así que es importante confirmar la fiebre en el lugar de sitio de atención, ya sea en la consulta externa o ya sea un cuarto de urgencia. Descartar que no se trate de un calor que viene de origen externo, que el niño estuvo muy abrigado, que estuvo en un lugar donde hacía mucha calor, eso es importante. La historia clínica, por supuesto, una historia clínica completa o dirigida, nos va a ayudar a saber cuál es el origen de la fiebre. El aspecto físico nos va a ayudar a saber qué hacer y qué cosas le vamos a tomar importancia. Los factores de riesgo también, la edad del paciente nos ayuda a clasificar para darle un adecuado abordaje. El estado de vacunación nos da una idea de a qué enfermedades el paciente está protegido y si estuvo o no utilizando medicamentos. Es importante saber que la fiebre en sí nos puede dar algunos síntomas y signos. Y esto es importante saberlo porque muchas veces se confunden con algunos síntomas y síntomas, signos y síntomas de alguna enfermedad en sí, pero la misma fiebre solita va a desencadenar una serie de signos y síntomas que debemos conocer, como obviamente la taquicardia, la taquipnea, la anorexia, escalofríos, cefalea, sed, orina concentrada, fatiga, sueño, irritabilidad, dolores musculares, artralgia, delirio febril o mal estado general. Solamente la fiebre puede desencadenar cualquiera de estos signos y síntomas. Entonces, como mencionaba, una de las primeras etapas cuando llega el paciente febril es determinar si el paciente tiene una enfermedad que le amenaza su vida. Y para eso siempre tenemos que utilizar el triángulo de evaluación pediátrica, en donde vamos a evaluar el aspecto, la circulación y la respiración, siempre ver cuál es el tono, la reactividad, la consolabilidad, la mirada del paciente, el llanto, el lenguaje. La circulación, ver su color, si está pálido, si hay una lividez, si hay una piel marmórea, cianosis, que nos va a dar una idea de la función cardíaca y perfusión de los órganos, y su respiración. Como dijimos anteriormente, el paciente con fiebre puede estar taquipnéico, pero ¿cuán taquipnéico está? Y estos signos nos van a ayudar a saber qué medidas inmediatas tenemos que hacer con el paciente independientemente de la patología que esté presentando. Ver los ruidos respiratorios, si hay estridor, si hay quejido, si hay sibilancia, si hay ronquido. Estos tres puntos, aspecto, respiración y circulación, nos van a ayudar a saber en el momento qué es lo más importante. Al paciente hay que estabilizarlo circulatoriamente, hay que administrar el líquido. Al paciente hay que asegurarle la vía aérea porque tiene un deterioro neurológico. Al paciente hay que darle oxígeno porque está teniendo dificultad respiratoria junto con la fiebre. Entonces, lo primero es estabilizar el paciente, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, de una forma práctica, vamos a ver, según grupo de edad,
cómo podemos abordar al paciente, porque sí hay algunas diferencias del paciente febril dependiendo de qué edad tenga. Por ejemplo, el paciente menor de 28 días o el recién nacido, tenemos que saber que tiene un mayor riesgo de presentar una infección bacteriana grave, alrededor de un 20 a 28%. Habíamos dicho anteriormente que la mayoría de los niños con fiebre van a tener una infección banal que no va a requerir antibióticos. Pero cuando se trata de un recién nacido que llega a un cuarto de urgencias o a una atención de la consulta externa o la clínica privada, hay que tomarle mayor atención, porque como mencioné, este tiene mayor riesgo de infección de una enfermedad bacteriana grave. Usualmente, estos pacientes tienen menor expresividad clínica, o sea que es más difícil saber cuál es la causa viéndolo o a través de una sintomatología, porque muchas veces solamente viene febril, pero siempre hay que indagar y se puede asociar la fiebre a algún signo como irritabilidad, rechazo de la alimentación, o el paciente puede estar algo letárgico o puede estar presentando vómitos, y esto hay que cuestionárselo a la madre. Importantísimo considerar los antecedentes perinatales, si estuvo hospitalizado, si hubo algún antecedente de ruptura prematura de membrana, si hubo algún antecedente de ictericia. Hay que hacer un interrogatorio en el periodo perinatal. Todas estas cosas nos van a orientar hacia cuál es la posible causa. Ahora bien, recordar que los microorganismos más comunes, el estreptococo del grupo B, estreptococo agalactiae, E. coli, enterococo, Listeria monocytogenes, son los que siempre están allí, son los potenciales infecciosos del recién nacido y son los que nos van a dar una idea de cuál es la terapia antibiótica que se va a utilizar. Usualmente, el paciente menor de 28 días con fiebre requiere manejo hospitalario para vigilancia y antibiótico-terapia empírica. Eso se le da sus protocolos de sepsis, que no vamos a ahondar aquí en esta charla, pero la mayoría pues conocemos, toma de cultivo previo inicio de antibióticos, porque como ya mencionamos, ellos tienen un mayor riesgo de tener una infección bacteriana grave. Existen algunos estudios que quisieran entre esos 28 o 30 días ver si el paciente mayor de 15 días pudiese manejarse de forma ambulatoria, pero todavía no hay estudios concluyentes. Hay unos que hablan de más de 15 días, otros de más de 21 días, en el que el riesgo de una infección grave disminuye. Pero hasta ahora, pues el menor de 28 días del recién nacido se maneja de igual manera, de forma hospitalaria para observación, toma de cultivos e inicio de antibióticos empíricos. Entonces, cuando pasamos al otro grupo de edad, que va a ser de 29 días a 3 meses de edad, el manejo igual con respecto al triángulo de evaluación pediátrica. Este va a ser similar en todos los grupos de edad, porque como dijimos al principio, el paciente primero tenemos que determinar que no hay nada que le amenace su vida. Segundo, entonces podemos utilizar escalas. Existen múltiples escalas que se utilizan para el paciente febril para determinar si es de bajo riesgo o de alto riesgo. El bajo riesgo nos va a ayudar a nosotros a decir qué vamos a hacer con este paciente. Entonces, en el caso de este grupo de edad, podemos utilizar la escala o los criterios de bajo riesgo de Rochester. ¿Qué incluyen los criterios de bajo riesgo de Rochester? Uno, el aspecto general, que eso ya lo pudimos haber visto cuando hicimos el triángulo de evaluación pediátrica. Si el paciente tiene un buen estado general, pues es un criterio. También va a tomar en cuenta los antecedentes. Si el lactante es previamente sano, debe haber nacido a término,
que no debe haber recibido tratamiento antibiótico perinatal, no tratado de hiperbilirubinemia inexplicada, no recibió ni está recibiendo tratamiento antibiótico, no ha estado hospitalizado previamente, sin enfermedad crónica o de base y no ha sido hospitalizado durante un periodo superior al de su madre. Ausencia de signos evidentes de infección de la piel, tejidos blandos, huesos, articulaciones u oídos y los valores de laboratorio, unas cifras de leucocitos en sangre periférica que va entre 5.000 a 15.000, un recuento absoluto detallado menor de 1.500, menos de 10 leucocitos por campo en sedimento urinario y menos de 5 leucocitos por campo en una extensión de heces. El paciente que debe cumplir todos los criterios para poder clasificarlo como bajo riesgo. En este caso, ustedes se pueden dar cuenta que hay unas pruebas complementarias que parecen ser obligatorias para clasificar al paciente según los criterios de Roche. Y dos de estos son el hemograma completo y el urinario. Entonces, pues sí, el paciente de 29 días a 3 meses, por lo menos se le con fiebre, por lo menos se le deben hacer esos dos estudios. Obviamente, si el paciente tiene signos y síntomas claros de algún tipo de enfermedad, por ejemplo, evacuaciones diarreicas, cuadro respiratorio, uno va entonces ya a realizar el estudio complementario de forma dirigida en cuanto a la enfermedad que estamos pensando que tiene. Pero si fuese que el paciente solamente tiene fiebre y no le encontramos ningún otro hallazgo patológico, por lo menos esos dos estudios deben ser realizados. Porque la prevalencia de infección bacteriana en el paciente de este grupo de edad es del 9 al 14%. Y de esos, el 74-84% está el microorganismo Escherichia coli, que es el causante de la infección urinaria. Entonces, en estos pacientes debe descartarse la infección urinaria porque puede ser algo que se está pasando por alto. Los reactantes de fase aguda y los otros estudios siempre van a estar indicados dependiendo del contexto. Si ya tenemos un paciente que no cumple criterios de bajo riesgo de infección bacteriana, entonces se puede considerar, aunado a los signos y síntomas que tiene el paciente, los otros estudios, pero todo va a depender de lo que encontremos. Si no vamos entonces a recordar que el paciente de bajo riesgo, sin infección evidente, pues le descartamos la infección urinaria, no encontramos más nada en el que se pueda hacer con este paciente, dependiendo de la accesibilidad o según la temporada, se pueden considerar pruebas biológicas de los virus más comunes en la temporada según el país, y lo más recomendable es que se le dé un manejo ambulatorio con un seguimiento médico en 24 horas. Dependiendo si hay dificultades sociales o familiares, uno puede considerar la observación hospitalaria. Si nos vamos entonces al otro grupo de edad, que es de 3 meses a 3 años de edad, debemos recordar pues que la vacunación ha cambiado el panorama de los principales microorganismos causales de infección bacteriana en este grupo de edad. Gracias a la cobertura contra la hemófilis influenza de tipo B, la vacuna antineumocócica conjugada y todo esto, ya estos microorganismos no son los principales causantes de una enfermedad grave en el paciente de 3 meses a 3 años. Entonces, volvemos a hacer la evaluación igual. Vamos a ver si el paciente tiene algo que le amenace la vida. Si no la tiene, entonces vamos a clasificarlo. En este grupo de edad cabe perfectamente la escala de Yale Observation Scale, de 3 meses a 3 años, donde va a estar basada en un puntaje menor de 10 puntos, bajo riesgo, tiene un 2.100% de probabilidades de tener una infección bacteriana, puntuación de 11 a 15, riesgo medio, puntuación más 16, alto riesgo. ¿Qué va a contemplar esto? Lo mismo que hemos estado hablando.
calidad del llanto, interacción con los padres, estados sueño-vigilia, coloración, hidratación, respuesta social. Ahí se va a evaluar si el paciente tiene un llanto ausente o intermitente, o si el paciente tiene una coloración pálida, cianótica. Toda esta escalita nos va a ayudar a clasificar al paciente. Y una vez que lo clasificamos, con seguridad decimos, el paciente tiene bajo riesgo. No se le tiene que hacer ni un estudio complementario, va a una observación domiciliaria sin inicio de antibioterapia empírica, solamente sus medidas generales para el control de la fiebre. Haciéndole salvedad que si hay un empeoramiento, se va a hacer una reevaluación médica y ahí se considerarán pruebas complementarias. Sin embargo, si el paciente está en riesgo medio o alto y no hay un diagnóstico contundente, completar todos los estudios y el manejo debe ser hospitalario. Recordar que los microorganismos en estos grupos de edad, neumococos, estafilococos aureus, meningococos, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, salmonella. Entonces vuelve y se repite que los estudios complementarios en el grupo de 3 meses a 3 años no se recomiendan de rutina en el paciente febril, excepto el análisis de orina, porque todavía en este grupo hay unas altas probabilidades de que se trate de una infección de vía urinaria. Importante que si el paciente tiene empeoramiento de su condición, la reevaluación médica y la consideración de las pruebas complementarias en ese caso. En cuanto a los niños con fiebre mayores de 3 años de edad, ya podemos decir que decae el riesgo de fiebre con infección bacteriana grave. Es menos probable que este vaya a presentar algún tipo de gravedad. La mayoría, como dije al principio, van a ser enfermedades banales, virales, que no van a requerir ni hospitalización ni tratamiento antibiótico. Y la mayoría va a venir con signos de focalidad, van a tener tos, van a tener diarrea, dolor de garganta o dolor abdominal, dependiendo de la causa de la infección. Entonces, estos pacientes, observación domiciliaria sin inicio de antibioterapia empírica, a menos que se constate que haya algún proceso infeccioso bacteriano que va a ser más difícil de dilucidar. Entonces, también en un paciente que no tiene más que fiebre y está en este grupo de edad, podemos utilizar la escala de semáforo de National Institute que nos va a dar una clasificación en semáforos. Riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo elevado. Y también, ¿qué vamos a evaluar? Coloración, actividad, el patrón respiratorio, circulación, hidratación y otros. Y en base a lo que encontremos aquí, vamos entonces a tomar decisiones. Si el paciente está en riesgo bajo, semáforo verde, se recomienda hacer un análisis de orina, no realizar analítica sanguínea ni radiografía de tórax de entrada. Si él está en un riesgo intermedio, ahí sí entonces su análisis de orina y los otros tratantes de fase aguda cultivos, y se considera siempre la punción lumbar si el paciente es menor de 2 meses. Si es riesgo alto, completar todos los estudios e inclusive considerar el inicio de antibiótico-terapia, que en la mayoría de veces, en forma general, podríamos decir la utilización de cefaloporinas de tercera generación. Manejo hospitalario. Entonces, recordando lo que mencioné, vamos a darle un enfoque en los diferentes sitios de atención, porque ahora también con la pandemia hemos tenido otras modalidades que han salido a relucir, como el manejo por evaluación remota. Tenemos ahora las atenciones virtuales, también pues las telefónicas. Entonces, ¿qué pasa si tiene fiebre? Podemos utilizar exactamente las mismas escalas que he mencionado antes para nosotros tener seguridad. Ahora bien, siempre
Hablamos de manejo por evaluación remota cuando no hay capacidad de que el paciente pueda ser evaluado directamente. Solamente nos basamos en la historia clínica. Igual hacemos un interrogatorio lo más dirigido y lo más que se pueda ver. Si los pacientes muestran un signo de bajo riesgo, el manejo debe ser ambulatorio con una consejería apropiada y signos de alarma explicarle a los familiares para una reevaluación. Si los niños tienen riesgo de infección grave, tan amarillo o rojo, estos pacientes deben ser derivados a una evaluación clínica en el cuarto de urgencias. Si tenemos un escenario en el que el que está atendiendo es un médico no pediatra, un médico general, si tiene signos de bajo riesgo, este lo puede conducir a un manejo ambulatorio, hacer su plan, una consejería y pautas de alarma de reconsulta. Si el niño, cuando le hace la evaluación en cualquiera de las 3 escalas, muestra un riesgo de infección grave, amarillo o rojo, eso tiene que ser derivado al pediatra. Entonces, si hablamos de las medidas generales de fiebre, recordar que colocar al paciente en un ambiente fresco y ventilado, retirar la ropa, se pueden utilizar medios físicos, baño continuo con agua templada entre 35 y 36 grados durante unos 20 minutos, no utilizar ni agua fría ni agua caliente. La hidratación es muy importante. Ahora, en cuanto a la recomendación de antipiréticos, pues el más popular o el más utilizado es el paracetamol, debido a su seguridad. Recordar las dosis terapéuticas que van de 10 a 15 miligramos kilodosis, 4 o 6 dosis por día. La dosis tóxica es de 160 miligramos al kilo día y la dosis máxima que va de 60 a 90 miligramos por kilo día. Recuerda el uso racional por el riesgo de hepatotoxicidad y también de falla renal aguda cuando la combinamos con el ibuprofeno. Recuerden que estos promueven el bloqueo de la prostaglandina G2 que va a disminuir el flujo renal, puede causar una necrosis tubular aguda que se va a solucionar con hidratación y suspensión de los medicamentos, pero esto puede ocurrir. Entonces, ojo con la combinación de estos medicamentos que se suele hacer cuando no hay un buen control térmico con uno de ellos. El ibuprofeno es otro medicamento que se utiliza, tiene una vida media larga que permite dosificar cada 8 horas, la dosis de 10 miligramos kilodosis, tiene un buen efecto analgésico y antiinflamatorio y es seguro en niños mayores de 6 meses. El metamizol también lo utilizamos frecuentemente en niños febriles de difícil manejo. La dosis terapéutica es de 10 miligramos por kilo día, un máximo de 4 dosis. Recordar que da riesgo de hipotermia en menores de 1 año y riesgo de hipotensión al administrarse vía parenteral. El diclofenaco lo dejo de último porque es el último que la verdad deberíamos considerar muy utilizado, pero este tiene riesgos de efectos adversos, así que hay que tener cuidado porque tiene una eficacia similar al paracetamol y al ibuprofeno. Entonces, lo más importante pues es aconsejar a los padres, porque como dije anteriormente, muy pocos son los que van a necesitar un abordaje especializado. El resto va a tener una infección leve y van a requerir un manejo ambulatorio. Entonces, los padres deben recomendárseles sobre el uso de antitérmicos, cómo lo van a utilizar, su horario, darles confianza. Lo importante es ofrecer líquidos regularmente y no suspender la lactancia materna, explicar signos de deshidratación, que son los signos de alarma para que van a sugerir una necesidad de una reconsulta, observar el niño durante la noche, mantener el niño en el hogar, no mandarlos a escuelas o CAIFI si el niño está más pequeño, y siempre establecer la confianza de una cita de seguimiento. Signos de alarma, si presenta convulsiones, si percibe que el niño está empeorando o si la fiebre se está prolongando más de 5 días. Entonces, pues, esto era lo que les traía. Lo más importante, pues, en el paciente febril es siempre considerar la percepción materna de la fiebre, nunca la debemos subestimar, obviamente la debemos corroborar, darle la explicación correcta a los padres y la tranquilidad, medidas de seguimiento, explicar a los padres la condición del niño, darles la tranquilidad de que van a poder tener una reevaluación en el caso de que haya una evolución tórpida, el manejo en casa, todo lo que expliqué con respecto a las medidas para el control de la temperatura y nosotros pues como personal de salud tratar de evitar contribuir
a la fiebre COVID. Muchas gracias.